Ojo pues, porque antes de cualquier cosa, antes de cualquier análisis, lo primero que debo hacer es felicitar a Atlético Nacional y a toda su hinchada por haber conseguido este nuevo título de Copa Colombia, Rey de Copas, que sí lo consiguió sufriendo, con gol en el último minuto, con penales, pero se lo ganó a Millonarios, a su clásico rival, y eso no se olvida. Muchos dicen, esto no es revancha, pero para la gente de Nacional que todo el año ha sufrido con este equipo que muchas veces no ha respondido, que ha perdido en los clásicos, que venía de perder esa final contra Millonarios en la liga, pues esto es como un bálsamo, es como un aire fresco, es como que te devuelve la esperanza en el verde en Atlético Nacional. Entonces el verde, Rey de Copas, sacó la jerarquía que normalmente tiene. Lo que pasa es que se le ha extraviado en el último tiempo por jugadores, algunos genéricos y otros históricos que no han aparecido en su gran dimensión, y por un proyecto deportivo en gran medida cuestionado, y por eso es que durante gran parte del año la hinchada había estado alejada de Atlético Nacional, menos en este duelo, porque eso es lo primero que debo reconocer. Y ahora sí me meto de lleno en el partido. Marco excepcional. El Atanasio hace rato yo no lo veía así con la gente de Atlético Nacional, y aplaudo eso porque es que una final ahí con el estadio a medio llenar es triste, y yo estaba como con la expectativa, bueno, va a ir la gente de Nacional, van a hacer una tregua. Sí, porque tienen una tensa calma entre la hinchada y la directiva. Yo dije, ojalá hagan una tregua, ¿no? Como para que se vea el estadio lleno, porque es que una final sin el estadio lleno, eso sí que era triste. Afortunadamente hicieron tregua. La gente de Nacional respondió, casi 50,000 espectadores ahí. Bien sabemos que no hubo hinchada de Millonarios, así como tampoco hubo hinchada de Atlético Nacional en la ida en Bogotá, tampoco hubo hinchada de Millonarios. Bien conocen mi posición, a mí me gusta el fútbol con las dos hinchadas, pero lo decidieron de esta manera, creen que es mejor por seguridad, entonces bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero reconozco ese marco excepcional y que la hinchada de Nacional hizo una tregua momentánea con la directiva del Verde Paisa, y por eso vimos un estadio a reventar como en las viejas épocas de Nacional. Bueno, para no irnos tan lejos, hace algunos años con Atlético Nacional, que veía siempre ese estadio reventado y el pregón verde a todo tote. Pues, ¿cómo arrancó el duelo? Con un Nacional llevado por todo ese entusiasmo de parte de su hinchada. Disparo de Dorlan que se fue muy cerquita al palo de Montero. Y luego llegó un disparo de Diero Campo, pero que fue una masita para Montero. Luego los de Nacional pedían penal de Gina sobre Duque, pero para mí no pasó nada. Duque se tiró, fue arrastrando las piernas y se tiró. Dorlan hizo otro disparo posteriormente que fue una masita para Álvaro Montero. ¿Cuál es el problema? Que Nacional tenía los bríos y tenía la valentía en el campo de juego, guiado por su hinchada y por todo ese ánimo en el inicio, pero hasta el minuto 20. Después del minuto 20 entró en esa nebulosa Nacional. Millonarios empezó a agarrar la pelota, empezó a manejarla, y de hecho la manejó tanto que llegó un gol de Macalister Silva. Se acusa que hubo hombro contra hombro en la jugada, y luego el árbitro, ayudado por el VAR y en línea, entre todos dijeron que fue una falta de Macalister sobre Robert Mejía, previa al gol. Desde la transmisión, Carlos Antonio Vélez decía, eso es hombro contra hombro. Para mí extiende un poquito, es una jugada gris, y en las chiquitas el árbitro dijo, bueno, a favor de Nacional. De todas maneras, ¿por qué le sucedía eso a Atlético Nacional? Porque se iba muy arriba, dejaba esos espacios atrás en donde tenías a los laterales lanzados, a los centrales abiertos, y un Millonarios que con los espacios es un equipo diabólico, bien lo sabemos, ha sido el Millonarios de Gamero durante todo este semestre. Ahí se durmió y tranquilamente pudo haber sido el 1-0 a favor de Millonarios. De hecho, en la jugada subsiguiente volvió y se durmió Nacional en la pelota parada, pero el gol de Macalister, ese sí, bien anulado en fuera de lugar, porque Macalister estaba ya readelantado, la defensa nacional ya había salido, y entonces le anularon a Millonarios 2 goles en cuestión de 5 minutos, más o menos. Luego Atlético Nacional respondió, llegó un centro de Dorlan, casi gol de Duque, que si hubiera metido el pie, al menos alguien le hubiera tocado, el defensa o Álvaro Montero, hubiera generado un rebote, un tiro de esquina, pero no metió el pie, porque es que si por alguien fue campeón Atlético Nacional, no fue precisamente por los dos históricos. Ya voy a llegar a eso en el 1 por 1, pero no fueron precisamente los históricos los que le salvaron las papas a Atlético Nacional. No, señor.
Por otro lado, el árbitro fue muy cuestionable, me pareció muy voluble, muy maleable, muy manejable de parte de los jugadores, algunas sí las pitaba que no eran tan graves, otras que eran más graves no las pitaba. Voy a casos específicos, el árbitro le perdonó una amarilla a Aguirre, amarilla anaranjada, porque raspó a Chacho arriba del talón, o sea, más o menos como en el gemelo, por ahí llegó y raspó a Chacho. Y a Chacho, a ese sí le habían sacado amarilla antes por pisar a un jugador de Atlético Nacional, que pedían roja ahí, pero yo creo que no roja, nada que ver, porque Chacho llega y pisa en una disputa legal del balón y no pues sube el pie más allá del talón o más allá del tobillo o incluso llegando al gemelo, no, nada que ver, entonces amarilla justa, pero el árbitro, como digo, unas sí, otras no. Es típico árbitro sacapartidos y medio vago. El primer tiempo fue así, 20 minutos para Nacional, el resto para Millonarios, con uno que otro chispazo para Atlético Nacional. Luego en el segundo tiempo, el partido en el inicio se planchó. Millonarios no encontraba los caminos, no apuraba y Nacional se veía como un equipo irresoluto, trataba, pero tampoco se encontraban los jugadores, veías como un cortocircuito y ese cortocircuito de Atlético Nacional lo sumó con los problemas que ya traía desde el primer tiempo, que cuáles eran laterales lanzados, centrales abiertos, una defensa totalmente a merced de Millonarios y quien aprovechó eso, Bertel. Llegó y levantó la cabeza y le hizo un pase espectacular a Chacho Castro, que Chacho Castro definió delicatese. Qué golazo que hizo, se la picó al arquero Kevin Mier, se durmió toda la saga defensiva de Atlético Nacional 1-0 y ahí sí empezó el verde a padecer, empezó el desespero de un Atlético Nacional que no tenía formas, no tenía profundidad, salieron Dorlan y John Duque y los que ingresaron tenían ganas, pero el funcionamiento no lucía. A lo sumo Atlético Nacional tenía disparos esporádicos de media distancia, pero no notabas por dónde el verde fuera a empatar. De hecho, Nacional estaba tan lanzado al ataque, sin formas, y tan regalado atrás, sin convicción para marcar, que Millonarios respondió con un disparo de Cataño, que Cataño se comió el segundo clarito. Es que les digo, fue clarito, estuvo de frente a Mier y la tiró encima del arco. Y les digo una cosa, en ese preciso instante en el que se comió el gol Cataño, me entró el recuerdo de cuando Cataño jugaba en el Tolima y se comió el penal contra Atlético Nacional. No sé por qué me entró ese recuerdo, pero dije, y aquí algo va a pasar, aquí algo va a pasar. Cataño no se debió haber comido ese gol, porque era un gol hecho, hermano. Estaba de frente, lo dejaron de frente. Y esa fue la vida que necesitaba Atlético Nacional. Ese momento fue el que Nacional agarró con toda la furia para por fin llegar al empate, pero antes lo tuvo que sufrir bastante. Llegó un gol de mi amigo Eric Ramírez, pero había fuera de lugar previo de Jefferson Duque, que él vive en otra y en fuera de lugar. Llegó luego un centro de Edier Ocampo, cabezazo de Aguirre, el balón pegó en el palo. Yo decía como, es la suerte de campeón de Millonarios, ya Nacional contra eso no puede luchar, ya la vaina se puso berraca, si no entró esta, no entra ninguno. No entra ningún disparo. Llegó un remate de Mejía de media distancia, rebote y Aguirre casi convierte. Y Aguirre aquí es fundamental en el relato porque Aguirre es un central. ¿Sí? Un central al que yo he criticado mucho porque me parece que defensivamente a veces no llega a las coberturas, tiene mucha valentía, tiene muchas ganas, tiene mucho pundonor, pero defensivamente lo noto en muchas ocasiones desordenado. Sin embargo, en este partido, bueno, puede que antes los hinchas de Atlético Nacional lo hubiesen notado más que yo, pero en este partido, si hubo alguien al que le noté que estaba dejando todo, la vida, alma, corazón y vida por Atlético Nacional, fue Aguirre. Desordenado, como quieran, pero a lo último ya se fue como un atacante extra y la luchaba y tuvo el palazo y llegó el premio al sacrificio. Y también llegó un centro de Brian Palacios que ganó la banda, luchó la banda, metió la pelota ahí al área chica y Aguirre, que se merecía el gol, fue invadido por el espíritu de Baloy. Los hinchas de Atlético Nacional se acordarán de Baloy. Creo que fue en esa final contra el Junior de Barranquilla que en el último segundo llegó, ¡tin!, cabezazo y gol. Increíble.
Arias, que acaba de entrar en Millonarios, el central, porque Millonarios a lo último jugó como con 3 centrales, sí está defendiendo como con 5, con 6 por momentos. Arias no llegó a marcar a Aguirre, lo dejó libre y él le definió arriba a Álvaro Montero. Y aquí tenemos un elemento emocional fundamental, porque ese gol fue en el cierre, ya en la adición, apenas dieron 5 de adición. Yo creo que debió haber dado más Bentancur, pero ¿qué le vamos a pedir a este árbitro? La verdad es que es un árbitro sacapartidos, ¿sí? Menos mal que acabó el partido de ellos, si no terminaba todo en una pelea. Ese elemento emocional, yo dije, puede ayudar a Atlético Nacional en la tanda de penales. Sin embargo, arrancó pateando Millonarios y bien sabemos que el que arranca pateando normalmente gana, pero en esta oportunidad Nacional estuvo contra todos los pronósticos, contra todo lo que se decía e incluso contra la lógica en las tandas de penales. Entonces arrancó pateando Millonarios. El disparo de Juan Carlos Pereira fue bien dirigido. Sabemos que Pereira es un especialista en la tanda de penales. Luego Nacional empató la tanda con gol de Jefferson Duque, que también ajustó bien su remate. Arias, que fue quien no llegó a marcar a Aguirre en el empate, en el 1-1, marcó el 2-1 en la tanda de penales. Robert Mejía hizo un disparo de esos que me imagino el hincha Atlético Nacional ahí como que se le salía el corazón porque llega y pega arriba y luego entra. ¡Qué taponazo! O sea, así se le pega un penal. Pero porque esta vez le salió, ¿no? Porque normalmente pega allá arriba y la pelota queda ahí de picabarra o se va alta. En esta oportunidad pegó justo e ingresó y fue golazo. ¿Cómo es el fútbol, no? ¿Cómo te separa un disparo de lo que puede ser un jugador genio pateando o torpe pateando? En esta oportunidad yo creo que igual así entrara o no entrara, el tipo pateó como se tiene que patear un penal. Luego llegó el disparo de Juan Pablo Vargas, el tico tico. Buen disparo, ajustado, 3-2. Y luego llegó Kevin Mier, el arquero de Atlético Nacional, que fue fundamental en esta tanda, porque él agarró el balón en el tercer cobro, que es muy delicado en las tandas de penales. Todos los que somos futboleros sabemos que el tercer cobro es pesado, que es complicado. Y la agarró Kevin Mier y se la pateó a Álvaro Montero, tal y como se la pateó Darwin Núñez al mismo Montero en el partido contra Uruguay en Barranquilla. Igualito, allá, arriba, cruzado ese remate. Bueno, más que cruzado, se la pateó alto a Álvaro Montero, allá a su costado superior izquierdo. No llegó el arquero largo de Millonarios. Y luego llegó Kevin Mier, que ya había pateado bien el penal y contuvo el remate de Edgar Guerra, que había sido uno de los cambios de Millonarios. Muy bien atajado ese disparo por Kevin Mier, porque Guerra no es que se lo pateó como una masita, no es que fue así, no es que fue como, ¿se acuerdan el penal que Harlan le pateó a Álvaro Montero en la final en la que Millonarios fue campeón? Bueno, así no se lo pateó, así no. O sea, que se la regalara, no se la regaló. Le pateó duro, no tan alto, pero siempre fue duro. Y Mier adivinó, ya más o menos tenía calculado, lo tenía leído, se la atajó muy bien. Luego llegó el disparo de Sergio Mosquera, que Sergio Mosquera es de los centrales más discretos de Atlético Nacional, que incluso estaba jugando mal, no en este partido, pero en los partidos anteriores había tenido unas presentaciones lamentables. Incluso yo les decía a ustedes, se va Cristian Zapata, llega Sergio Mosquera, de Guatemala a Guatepeor, pero el tipo pateó bien, cobró bien el penal, con personalidad, fuerte, como se debe patear un penal. Larry Vázquez, el que le había dado el título a Millonarios en la liga a mitad de año, pateó, lo hizo muy bien, se nota que es un especialista. Y llegaba el momento de cerrar la tanda para Atlético Nacional. Era ahora o nunca ganarle un título a Millonarios y sacarse como esa espinita, no del título de liga, pero sacarse esa espinita porque claro, hoy en día, en este preciso instante, ¿qué está diciendo el hincha de Millonarios? No todos los hinchas de Millonarios, pero el hincha fundamentalista de Millonarios. ¿Qué está diciendo? El hincha fundamentalista de Millonarios, que vuelvo y digo, no son todos los hinchas de Millonarios, la mayoría es buena gente, porque los conozco a muchos, ¿sí? Mi amigo más cercano, Gerald, en el canal es de Millonarios y no es así. Pero toda hinchada tiene su fundamentalismo. El hincha fundamentalista de Millonarios en este momento está diciendo, eso no es revancha de nada. Esa copa ya la ganamos, no pasa nada.
Claro, porque la perdieron. Pero si lo hubieran ganado, dirían que el Atanasio es el patio de su casa, que a Nacional le dan 3 vueltas y se le ríen. Yo me conozco, este es el folclore también. No los voy a culpar per se, pero simplemente les estoy manifestando una realidad. Entonces llegó el quinto cobro para Atlético Nacional. ¿Y a quién le correspondía el quinto cobro? A mi amigo Eric Ramírez, que pateó muy bien, remate ajustado en el ángulo inferior cercano al palo izquierdo que defendía Álvaro Montero. No estiró bien la mano porque él se lanzó, adivinó el lugar, pero no estiró bien la mano. Gol de Atlético Nacional, 5-4 en los penales y el verde de la montaña es el nuevo campeón de la Copa Betplay Dimayor 2023, mejor conocida como Copa Colombia, pero por términos de patrocinio se le dice así. Felicito a la hinchada de Atlético Nacional, a este grupo de jugadores que, es cierto, yo he manifestado en muchas oportunidades que este es un combo de pechofríos con los que a uno le alcanza para ganar la Liga de Colombia y la Copa. Y lo sostengo, porque para torneo internacional no alcanza la ropa. O sea, yo no me puedo dejar llevar porque ganó un título nacional por penales ante Millonarios y ya. Listo, con esto mínimo semifinal de Libertadores. No, no. Y ustedes saben que es verdad. Así me peleen y así digan que tan amargo que no. No, ustedes saben que es verdad. Lo vimos ante Racing, ¿sí? Este mismo combazo. Entonces, calmaos. Se le ganó a Millonarios, todo bien. E incluso al mismo Millonarios no le alcanza. ¿Por qué? Porque es un equipo que cuando tiene al rival así, le perdona la vida. Se come los goles. Toca la pelota hacia atrás cuando puede progresar. Y eso te condena en un torneo internacional. Entonces, si Millonarios no corrige eso, es boleta. Lo echan de la Copa Libertadores. Lo van a echar. Apenas terminen los 6 partidos de la fase de grupo, lo van a echar. No les quede ninguna duda. En la Libertadores no te van a perdonar esas bobadas. Y Nacional, si no contrata 2-3 más de jerarquía, también lo van a limpiar. O sea, hoy están contentos y todo, pero yo estoy planteando cosas que ahora por el título no es que me voy a nublar y voy a decir, no, ahora todo sensacional, millos mínimo, cuartos de Libertadores, Nacional mínimo, semifinal. No, yo aquí no vengo a venderles cuentos. Pero para hablar de torneos internacionales ya habrá momento. Quiero hacer una reflexión sobre varias cosas. Obviamente también voy a llegar al uno por uno. Pero quiero reflexionar sobre lo que dijo Aguirre al finalizar el partido. Dijo que la situación había estado muy complicada a lo largo de todo el año y que en su propio estadio a veces parecían visitantes por todo el lío que se ha gestado a lo largo de todo el 2023 entre la hinchada y la directiva. Lo dijo el mismo Aguirre, no me lo invento yo. Eric Ramírez también llegó y dijo que los habían menospreciado y que a Nacional siempre hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo Dorlan, dijo que a Nacional hay que quebrarle la cabeza, hay que acabarlo porque si no te revive y te gana el título. Cosas que nosotros sabemos y que por eso Millonarios debe corregir porque le sucedió en la final de Liga. Otra cosa es que en ese momento le salieron las situaciones, las circunstancias en los penales. Y estaba Harlan pateando para Atlético Nacional, que es como jugar con un infiltrado. Pero en esa oportunidad yo me acuerdo, cuando Millonarios ganó ese título de Liga, que en la ida le perdonó la vida a Atlético Nacional, jugó muy bien en Medellín, no le hizo los goles y luego en la vuelta iba perdiendo, sí, sin merecerlo, pero entró en un nerviosismo y terminó empatando de forma épica por parte de Ginás, pero Millonarios como que llevó esto a las últimas circunstancias en la liga y casi se embala y casi no gana el título. Y aquí le pasó lo mismo, iba ganando 2-1 el global y llegó y se comió Cataño ese gol y por eso Nacional tomó bríos, tomó fuerza, porque si Cataño hace ese gol en ese momento, se acabó Nacional y estaría hablando, la crisis de Nacional y eso, pero Millonarios perdonó y eso es lo que sucede y no puede perdonar, dejen de tocar el balón hacia atrás, definan los jodidos partidos, hermano. Yo sé que les fascina tocar y progresar y así, pero hermano, es Nacional, no estás jugando contra Santa Fe u otro equipo reducido del campeonato colombiano, ¿no? Es Atlético Nacional, que con sus líos, que con la pelea de la directiva, que con un poco de pelados, sigue siendo Nacional. Y ahora sí, vamos al uno por uno, que es lo que me fascina a mí siempre. A ver, en Atlético Nacional, Kevin Mier, fundamental en el título, atajó un penal, marcó un penal, fundamental en el título. Luego en el cierre, cuando mostró sus guantes, vimos que tenía dibujado hacia dónde iban a patear los jugadores de Millonarios. Entonces tenía su as bajo la manga o su as bajo el guante, se podría decir. Luego, los centrales de Atlético Nacional, Aguirre, pundonor, lucha, valentía.
Yo le he criticado en el pasado, le digo el mejor central del universo irónicamente, pero aquí dejó la vida por Atlético Nacional y no lo puedo desconocer. Sería de torpe y de terco no reconocer el partido que hizo Aguirre desde el punto de vista emocional y cómo llevó a Atlético Nacional a las últimas consecuencias y por consiguiente al título. Sergio Mosquera, partido regular, el penal lo pateó bien. Lateral izquierdo, Samuel Velázquez hizo un buen duelo, pero a veces no llegaba a los cierres. De todas maneras, creo que fue de los que más le metió ganas en Atlético Nacional. Eddie Ocampo lo vi un poco más organizado y lo vi buscando más la banda, lo vi más lanzado al ataque. Y en general la línea defensiva de Atlético Nacional tuvo un problema. Como les dije, es que los laterales se iban y los centrales se abrían y quedaba un boquete ahí para que atacara Millonarios. Pero a lo largo de todo el duelo no se vio tan endeble como normalmente se ve la defensa de Atlético Nacional. En el mediocampo, Robert Mejía, de los más voluntariosos, pero poco pase en profundidad. John Duque, de los más descartables, ni en este partido, ni contra Millonarios, como que sacó el fuego sagrado como para hacer avanzar a Atlético Nacional. No hay forma con John Duque. Álvaro Angulo volvió después de mucho tiempo, una lesión, pero no resultó la cosa con Álvaro Angulo. Obviamente, después, cuando ya quedan campeones, los entrevista Sheila, los entrevista el profe Elkin Villa, y todos son Pelé. Pero no, durante el partido, de los que menos aportó. Neider Moreno, de los que menos aportó. Jefferson Duque, de los que menos aportó. Dorlan Pavón, de los que menos aportó. Todos esos. ¿Quiénes sí aportaron? Los que ingresaron desde el banco. Tanto Brian Palacios, como Perea, como Tatay Torres, como el mismo Eric Ramírez. Como que le dieron otra cara a Atlético Nacional, aunque lo de Nacional, más que desde lo futbolístico, se puede expresar desde lo anímico. Se mamó de que Millonarios le ganara. Pues, ya me mamó. En el lado de Millonarios, Montero, yo creo que estuvo muy sobrador a lo largo del partido, como es normal en Montero. Y el gol, no sé si sea tan responsabilidad de él, pero él es un arquero alto, es un arquero grande, y pues ahí por su palo. Díganme ustedes en los comentarios, ¿es o no es responsabilidad de él? Yo solo ya les dije los atenuantes. Luego en el penal no lo alcanza a atajar a pesar de que es un arquero largo, alto, pero sabemos que a los arqueros largos, altos, se les complica llegar abajo cuando les cobran en las tandas de penales y en general cuando les patean durante el partido. Centrales, Vargas y Ginás en general estuvieron bien hasta que llegó el gol de Atlético Nacional, pero no es tanto culpa de ellos, sino de una recomposición rara que hizo Gamero ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Elvis Perlaza, no sé por qué jugó. O sea, para mí jugar siempre es Sander Navarro, pero Elvis Perlaza, proyección mucha no le vi. Tampoco es que lo atacaran tanto, pero es un jugador como, ahí, normal, o sea, es un jugador del montón. Omar Bertel hizo la asistencia, es de los más valiosos en Millonarios. Si bien es cierto que por el sector de Bertel luego se colaron para el gol de Atlético Nacional, ya estaba muy desorientado Millonarios, ya había hecho otra disposición táctica, ya había metido 3 centrales, estaba defendiendo como podía Millonarios sin necesidad, porque este partido lo debió haber matado antes y por no matarlo antes perdió la final. Mediocampo, Giraldo, mucha peleita, aunque tuvo pase en profundidad, pero no me gustó tanto el partido de Giraldo, me gustó más el de Pereira, lo vi aplomado, lo vi serio, tranquilo, es de los mejores en Millonarios, sin lugar a dudas. Macalister Silva también, de los mejores en Millonarios, claridad, certeza, aunque en la concreción, en el pase en profundidad, ahí faltó. Dani Ruiz, tirándose a toda hora, hermano. Es cierto, provoca a los rivales, pero a toda hora tirándose. Incluso le sacaron amarilla por simular. Es desesperante. Ya madure, hermano. Ya, por favor. Sí, ya madure. Dani Cataño, de los mejores en Millonarios. O sea, Dani Cataño, el problema es que se comió el gol. ¿Qué le vamos a hacer? El que era el 2-0 para Millonarios. Pero desde el juego hizo un buen partido. Lo mismo Chacho Castro, o sea, Chacho Castro definió muy bien ante la salida de Kevin Mier. Luego, en los cambios de Millonarios, Larry Vázquez que ingresó por Giraldo, ya todo está en el cierre, Fernando Uribe ni se notó, Jorge Arias se perdió en la marca, no alcanzó a llegar para cubrir a Aguirre, Beckham David no fue importante, Edgar Guerra no fue importante tampoco porque Millonarios ya estaba en otra faceta, se descompuso y Atlético Nacional aprovechó ese momento emocional del partido y por eso es el campeón de la Copa Betplay Dimayor 2023. Felicito de nuevo a Atlético Nacional, que imagínense cómo es estar en crisis en Atlético Nacional. Estás en los cuadrangulares,
Estás en final de Copa, quedas campeón de la Copa contra Millonarios, sea como sea, por penales, como quieras, pero eso es estar en crisis en Atlético Nacional, con un técnico por ahí que llegó hace un ratico, Bodmer, llegó hace media hora Bodmer, Atlético Nacional, y mira, ya consiguió un título. Eso es estar en crisis en Atlético Nacional. Mientras que en otros equipos estar en crisis es pelear el descenso o irse a la B, o ni siquiera entrar a los cuadrangulares, o perder todos los partidos de arranque en los cuadrangulares. Eso es crisis para otros equipos. En Atlético Nacional, crisis es ganar una Copa Colombia. Es Atlético Nacional, lo cual me deja cada vez más claro que en Atlético Nacional, si tú compraras 3 jugadores de jerarquía, no te estoy diciendo que todo el equipo como en el pasado, estaba Lobo Guerra, que estaba Copete, que estaba tal, no, que estaba Ibargüen, que estaba un poconón de jugadores muy buenos, Armani, no estoy diciendo eso, sino que si tú pusieras 3 de alto vuelo en Atlético Nacional, con experiencia, con fuste, con títulos, pues Atlético Nacional algo más podría mostrar. Dejaría de sufrir tanto, porque estos pelados empujan, hacen lo que pueden, le meten ganas, pero a veces no son ayudados por la base de veteranos. Hoy dígame, ¿el partido de Angulo qué? ¿El partido de Dorlan qué? ¿El partido de Duque, de Jefferson Duque qué? O sea, se les abona el esfuerzo, pero el partido lo salvaron otros. Mier, Eric Ramírez, Brian Palacios, Aguirre, esos otros salvaron el partido. Pero así que uno diga, no, los veteranos, los de la experiencia nos salvaron. No. Es bueno que en Atlético Nacional los salven los jóvenes, los pelados, los chinos. Sabemos que este es el nuevo proyecto de Atlético Nacional, con Carolina Ardila, con toda la pelea que tiene la hinchada con esta directiva. Este es el nuevo proyecto de Atlético Nacional, ser un equipo autosuficiente. Pero contrata 3 de jerarquía. Y así puedes tener un equipo más competitivo de cara a lo que quiere el hincha. Libertadores, Liga, aunque no de mérito, este título de Copa Colombia totalmente justo, sobre todo por el cierre del partido en donde Millonarios perdonó y no puedes perdonar a un clásico rival. Dejen su opinión aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de este nuevo título del Verde Paisa de Atlético Nacional? ¿Qué piensan de Millonarios? ¿Piensan que esto lo puede afectar de cara a lo que será el cierre de los cuadrangulares en la liga? ¿Creen que a Nacional eso lo puede inyectar de ánimo para de pronto meterse a la final? Dejen todas sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Ya saben, suscríbanse, denle like. Todo eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.